Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Delbot, y su fanfic se llama Bleach, Camino de los 5 Reyes. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como Bleach y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Bleach, El Camino de los 5 Reyes, capítulo 34. El significado de la protección, un fanfic de Bleach. Gimió Ichigo mientras se frotaba la nariz sangrante con un pañuelo y colocaba una bolsa de hielo en su cabeza. Esa es la última vez que te permití salir conmigo, Keigo, gimió mientras miraba hacia el lago, mirando el parque de diversiones al otro lado, y Keigo miró hacia otro lado con culpa. Lo siento, pensé, empezó a decir mientras intentaba formar las palabras. Pensé que podrías manejarlo. Ir a un gran club elegante donde mujeres sexys y atractivas bailan frente a ti. Ese sería el sueño de toda la vida de un hombre, y tú también parecías estar disfrutándolo, hasta que esas chicas comenzaron a cantar. Ichigo miró a Keigo enojado, pero suspiró y dejó que su ira se fuera. Bueno, la próxima vez que salgamos, yo será quien elija. Aunque solo sea para no tener que morir por pérdida de sangre. El Fullbringer se rió. Oye, no hay discusión, y luego se volvió hacia Ichigo. Entonces, ¿cómo fue tu reunión con Watch? Ichigo permaneció en silencio mientras pensaba en la discusión del rey Kinki con él y lo que aprendió sobre su otra mitad. Todo salió bien, empezó a decir Ichigo, sin saber cómo preguntarle a su amigo sobre su otra mitad. Pero decidí hacerlo de todos modos. Keigo, dime algo, preguntó Ichigo lentamente, y luego el Fullbringer se giró para encarar al Shingmai. ¿Alguna vez has pensado que tu Ichigo traicionaría a la sociedad de almas, si eso significaba que no se convertiría en rey? Ichigo preguntó y Keigo permaneció en silencio con una expresión indescifrable por unos momentos. Luego giró su cabeza hacia la distancia. Miró la luna falsa, luego las vistas del parque de diversiones al otro lado del lago y luego volvió a mirar a Ichigo. Bueno, decimos que no sería tan sorprendente, admitió Keigo de mala gana, y el corazón de Ichigo se hundió. ¿De verdad?, preguntó el Shingmai con tristeza. ¿De verdad cree que haría eso? Ichigo, comenzó a explicar a Keigo mientras se envolvía con ambas manos. No hay razón para que Iwatch te mienta sobre la naturaleza de tu otro yo. Ya deberías haberlo conocido por todos los demás, que él es completamente opuesto a ti, y además, vi lo egoísta que puede ser personalmente. Entonces Ichigo se levantó una ceja confundido y de repente se sintió tentado por lo que Keigo le dijo durante la invasión hueca de la ciudad de Karakura y luego cuando lo llevó a ese patio de juegos en ruinas en Tokio. ¿Tiene esto algo que ver con cómo ustedes dos se hicieron amigos?, preguntó Ichigo, y el rostro de Keigo decayó, y después de unos momentos de espera en silencio, respondió. Cuando me referí por primera vez a mi Ichigo, no teníamos la mejor relación, explicó Asano al comenzar su relato. Él era un solitario que no salía con nadie y a menudo era frío y amargado con cualquiera que intentara ser su amigo. El moreno bajó la mirada. Pero yo, lo entendía. Estaba enojado con el mundo que le había hecho daño. No quería dejar entrar a nadie por despecho, y aunque me trataba con desdén como a todos los demás, al final, también reconoció que yo también compartía un dolor similar. Keigo entonces miró hacia la luna falsa. Así que nos juntamos, entrenamos e incluso pasamos el rato juntos durante nuestra escolaridad en la guardia militar en la ciudad de Karakura. Finalmente, en el lugar de un hombre amargado y gruñón que una vez conocí, vi que mi Ichigo era un niño encantador y testarudo. Igual que yo. Declaró felizmente, y luego su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Pero entonces, me di cuenta de que detrás de ese chico encantador y testarudo, también había un hombre rencoroso que nunca fue capaz de dejar ir su dolor. El Fullbringer luego bajó la cabeza y comenzó a mirar sus dos manos. Después de que terminamos nuestro entrenamiento en la guardia militar, nos asignaron la tarea de vigilar las fronteras exteriores de la ciudad de Tokio si algún grupo de los Oyous intentaba atravesar la barrera. Yo vigilaba el lado oeste y él el norte. Keigo comenzó a sacudir las manos. Sin embargo, cuando Ichigo vio una banda de Oyous liderada por Grandfisher, en lugar de ayudar a su escuadrón y pedir ayuda, los abandonó para que murieran, dijo Keigo mientras la rabia y la vergüenza comenzaban a consumirlo al recordar cada conversación que había tenido con Ichigo todos esos años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso, Ichigo?, gritó un Keigo más joven a su amigo, dándole la espalda. Su largo cabello naranja ondeaba al viento y su arco Kinki estaba estirado pero bajado mientras su expresión era fría e implacable.
Porque esos cabrones se lo merecían, Keigo. Respondió Ichigo con dureza. Al mismo tiempo, Asano seguía furioso. ¿Y quién eres tú para decidir quién merece ser salvado o no? ¿Quién eres tú para decidir qué persona merece la muerte? Gritó el Fullbringer, haciendo que Ichigo girara la cabeza para mirarlo. Y dime esto a Anso, Ichigo, con una voz llena de desprecio y odio, ¿quién eres tú para juzgar los dignos de ser salvados? Keigo luego permaneció en silencio ante lo que dijo su supuesto amigo mientras Ichigo continuaba despotricando. No estamos obligados a decidir el valor de nada, Keigo. Solo lo que queremos que valga, y ni siquiera puedo comprender cómo cualquiera de esos miserables pedazos de mierda vale algo. Gritó antes de girar la cabeza. Deberían tener suerte de que no los mate yo mismo. Keigo se quedó callado por un largo momento, completamente atónito al darse cuenta de lo que su amigo vio de sus compañeros de equipo. Antes de entrecerrar los ojos con engaño. ¿Y los inocentes atrapados en el fuego cruzado? Ichigo entonces puso los ojos en blanco. ¿Qué inocentes? Dijo con desdén, y luego Keigo dejó escapar un suspiro triste. No importa, dijo el Fullbringer y luego comenzó a alejarse de Ichigo. ¿A dónde vas? Preguntó el príncipe negro, pero Keigo siguió caminando. ¿Dónde crees que? Dijo la morena con sarcasmo. Salvaré a esos Kinki y a esos inocentes contigo o sin ti. Ichigo gruñó molesto. Te abrumarás y morirás, Asano. ¿No hay mares hasta? Prefiero morir arriesgando mi vida para salvar a personas que no pueden defenderse a ser un idiota rencoroso como tú. Que no puede superar su ira exagerada. Espetó Keigo con impaciencia antes de aumentar el ritmo, para gran confusión de Ichigo. Así que estás dispuesto a morir por nada, Keigo Asano, por esos ingratos. Rugió Ichigo. ¿Estás dispuesto a tirar tu vida a la basura por algo tan estúpido? Rugió. Keigo luego se giró para mirar a Ichigo, y para sorpresa de este último, vio que su amigo estaba llorando. Tú eres el estúpido si crees que tu dolor justifica tu decisión de abandonar a quienes te necesitan, dijo Keigo con frialdad antes de secarse las lágrimas y seguir caminando. Ichigo se enfureció, y entonces un arrepentido peso de culpa se hinchó en su corazón, y chasqueó los dientes en frustración. Está bien, dijo el príncipe negro mientras colocaba su mano izquierda sobre el hombro derecho de Keigo. Lo haré a tu manera. Keigo luego abre los ojos mientras regresa a la realidad y se gira para mirar a Ichigo. Por suerte pude llegar a un acuerdo con él, una promesa. Siempre y cuando no me mataran peleando con gente de un peso superior al mío, él haría todo lo posible por ayudar a la gente. Frunció el ceño. Desafortunadamente, pedirle que gobernara a la gente que odia era demasiado pedir. Ichigo luego permanece en silencio al escuchar todo y Keigo no está seguro de qué decir hasta que la morena le habla. ¿Y tú, qué? Preguntó Keigo e Ichigo lo miró. ¿Qué te motiva a proteger a la gente? El Shingmai se detuvo ante la pregunta por unos momentos, pero luego se obligó a responder. Personalmente, siempre quise proteger a la gente, y al principio, solo eran mis amigos y mi familia, pero con el tiempo, el deseo creció hasta el punto en que quise proteger a todos los que pudieran. Keigo entonces levantó las cejas con curiosidad. ¿Y alguna vez odiaste a alguien por hacerle daño a quienes te importaban? Ichigo entonces pensó en eso y dejó escapar un breve suspiro. Lo hago, pero al final, ese odio no fue nada comparado con el odio que siento por mí mismo, por ser demasiado débil para proteger a quienes confiaron en mí, quienes me necesitaban, o peor, yo siendo responsable de su sufrimiento. El Shingmai entonces giró la cabeza y miró a lo lejos. Yo, no puedo decir que no me volvería exactamente como tú Ichigo si nuestras circunstancias fueran diferentes, pero prefiero creer que si pasáramos por el mismo dolor juntos, me culparía a mí mismo por la muerte de mi padre por ser demasiado débil para salvarlo, y luego culparía a quienes le hicieron daño, y mucho menos a quienes no tuvieron nada que ver con eso. Keigo no dijo nada durante un rato. Mientras reflexiona sobre las palabras de Kurosaki, comienza a preguntarse si, en algún nivel, lo que dijo podría tener algo de verdad en su versión de Kurosaki. Pero tales pensamientos quedaron en suspenso cuando Keigo recibió un mensaje en su iPhone y su expresión se volvió sombría. Parece que tenemos que acortar nuestro descanso, Ichigo, dijo el Fullbringer con seriedad y abrió un portal digital. Todos los agentes, Sternritter y tú habéis sido convocados a una reunión. Ichigo entonces le dirigió a Keigo una mirada preocupada. ¿Una reunión sobre qué? El rostro de la morena se oscurece. Sobre una invasión hueca, que llega a la sociedad de almas. Bleach. El camino de los 5 reyes capítulo 35.
Preludio de la guerra, un fanfic de Bleach Ichigo se encontraba en la sala de reuniones dentro del salón de gobierno, que estaba adornada con columnas blancas, pisos de mármol y un enorme candelabro colgando del techo. Mientras que varios quinceañeros estaban de pie, hablaban entre sí y esperaban las próximas órdenes. Como Robert, Batsube, Uryu, Ashwalf y otros que aún no había conocido, como James, Asnot, Nanana y Lil Toto, mientras que Keigo y el resto de sus amigos tenían su reunión con los directores en la Ciudad Negra. Es bueno ver que lograste unirte a nosotros, Kurosaki, le da la bienvenida a Batsube al joven, aunque de un humor bastante desagradable. Al menos ahora finalmente puedes demostrar de qué hecho estás. Ichigo entonces le dio al pelirrosado una mirada molesta, pero rápidamente la ignoró con una burla irritada. Entonces, escuché que se aproxima una invasión hueca, dijo Ichigo mientras miraba el disco holográfico en el centro de la habitación, y Batsube ascendió. Es el más grande que se ha reportado en la historia de esta guerra, o al menos según nuestros espías en Hueco Mundo, dijo el severo regimiento del calor. Y deberíamos recibir noticias de uno de ellos ahora. Y justo en ese momento, varias imágenes holográficas inundaron la mesa central de la sala de reuniones, lo que provocó que todos los Kinki dentro de la cámara volvieran su atención para mirarlos. Ichigo incluso reconoce algunas de las imágenes de los otros Sternritter que ya conoció, como Kandu, Lilo Barro, Askin, Gremi, Gerard y, por supuesto, el propio Iwatch, que estaba por encima de todas las imágenes. Pero en la parte inferior central de todas las pantallas, que se encontraba en el medio del disco, estaba el Kinki que a Ichigo definitivamente le sorprendió ver. Killge, el Sternritter que llevó el guión de J a la cárcel. Mis queridos Kinki, dijo Killge en tono solemne. Como habrán oído, Barragan ha planeado lanzar una invasión a Silverstad con casi todo su ejército. Está previsto que ocurra dentro de 72 horas. El resto de los Kinkis murmuraron ansiosos al escuchar cuentos noticias hasta que Killge continuó con su informe. Sin embargo, el Rey Hueco no se unirá al asalto, ya que un mínimo de sus fuerzas se quedarán en Hueco Mundo, explicó mientras Batsube y Ashwalf entrecerraban los ojos. Entonces estás diciendo que agotó casi todo su ejército para atacar la Sociedad de Almas mientras quedaba en su base de operaciones, dijo el impetuoso caballero estelar en un tono casi burlón. A mí me suena una trampa. Killey ascendió. Y tienes razón al pensar eso, Bansard Black. Sin embargo, esta también es la mejor oportunidad para eliminar al Rey Hueco, dada la poca protección que tiene ahora. Especialmente porque esto también incluye a los espada que ya han sido reemplazados. El resto de la sala entonces entró en un alboroto de conmoción mientras Batsube jadeaba con incredulidad. ¿Los reemplazaron, así de rápido?, preguntó Kandu, y Killge apareciendo con tristeza. Lo hicieron, y no solo eso, sino que todos los espada, el ejército Arrancar y las hordas Oyou planean rodear todo Silverstad en los 4 frentes. Luego su mirada se endureció mientras cambiaba sus anteojos. Necesitamos a todos los Sternritters y directores disponibles para frenar su avance en la ciudad, dijo Killge en un tono bajo pero urgente. Lo que inmediatamente agrió el estado de ánimo en toda la sala, y luego el propio Iwatch habló. Entonces parece que no tenemos otra opción, tenemos que lanzar un asalto a las noches para asesinar a Barragan para detener esta invasión y terminar esta guerra aquí y ahora, declaró el rey, haciendo que Robert se pusiera de pie. Su Majestad, ¿está seguro de que es una decisión sabia?, preguntó el anciano Kinki. Tendríamos que enviar a nuestros mejores hombres para contrarrestar la guardia de élite de Barragan, y dado el poder de la segunda etapa que ejercen, la mayoría de los Sternritter e incluso los propios directores probablemente caerán con solo intentar defender esta ciudad. Iwatch bajó la cabeza. De hecho, Robert, pero repito, no tenemos otra opción. Si mantenemos a todos nuestros luchadores más fuertes, incluso a Ichigo, en nuestra base, nos veremos abrumados por la gran cantidad de hordas de Oyous. Robert entrecerró los ojos e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento mientras el rey continuaba. De hecho, la única razón por la que Barragan no había ganado la guerra contra nosotros en todas estas décadas con esta misma táctica es porque no quería arriesgarse a que su reino fuera destruido por el colapso del equilibrio mundial, e incluso entonces, dado lo rencoroso que es, no hay forma de saber que lo haría de todos modos, argumentó Iwatch. El resto de los Kinki, con una comprensión temible, estuvo de acuerdo. Ahora bien, Killge, dinos cómo se organizará el ejército hueco, instruyó Iwatch, y el Sternritter que vestía especular asentando. Muy bien, cumplió mientras todos en la sala escuchaban. La invasión en sí seguirá los procedimientos de una gran marcha. Entonces Ichigo levantó una ceja. ¿Una gran marcha?
Se preguntó. Lo que significa que las formaciones de batalla serán las siguientes. Kilge se movió hacia el lado izquierdo. Luego se mostró un mapa detrás de él, con varios logotipos apareciendo en él. Luego expandió una varita y la apuntó al mapa holográfico. Las fuerzas enemigas llegarán en 5 oleadas. La primera estará compuesta por huecos comunes y enormes, dijo mientras señalaba un grupo de símbolos representados por una máscara hueca regular. La segunda oleada compuesta por Giants, el sargento de popa, señaló entonces un grupo de máscaras huecas con narices largas. La tercera ola está formada por adujuas, señaló luego hacia los huecos completamente formados. Seguido por la cuarta ola, que estará compuesta por lo luminoso y Pribonskilge, luego señaló un grupo de símbolos de cúpula blanca que se encontraban sobre los huecos completamente formados. Y por último, la quinta ola, que serán los propios espada, luego señaló los símbolos numéricos en el centro del mapa. Kigley luego baja su varita y se gira para mirar a su audiencia. Ahora, por supuesto, la razón por la que los Hoyous envían a sus más débiles primero y a los más fuertes al final. No es tanto por orgullo, sino como un medio para desgastar nuestras fuerzas. El estómago de Ichigo se tensó mientras el popa continuaba. La primera oleada tenía como objetivo desgastar a nuestros soldados, la segunda a nuestros oficiales y la tercera y cuarta a nuestros aprendices de caballero. A menudo, se enviaban unos a otros cuando las fuerzas de Kinki estaban lo suficientemente agobiadas como para ser superadas, explica Kilge. Al mismo tiempo, el corazón de Kurosaki se llenó de miedo. ¿Esa es una gran marcha? Se dijo Ichigo con temor y entonces Robert se acercó a él. Me temo que sí, confirmó el anciano Kinki. La mayoría de las invasiones de Hoyou en el mundo de los vivos o incluso en la sociedad de almas suelen ser escaramuzas destinadas a desmantelar las fuerzas de Kinki y Squation. A menudo se despliega una espada como forma de apuntar y eliminar al Sternritter que protege las ciudades y fortalezas protegidas. Robert entrecerró los ojos. Pero siempre que Barbagan quiere que se elimine una ciudad o una fortaleza real, envía una gran marcha, y la mayoría de las veces, muchas de ellas han caído ante ese tipo de invasiones. Como si estuviera escuchando a Robert, Kigle hizo una pausa por un momento antes de continuar. Gracias. Sin embargo, hay medios para detenerlos. Si los soldados, agentes, oficiales, agentes y Remknights lograran rechazar las oleadas el tiempo suficiente para que los Sterriters y directores derrotaran a los espada que los lideraban. Entonces los huecos perderían su moral, se dispersarían y se retirarían. Lo que podemos suponer que sería lo mismo para esta próxima invasión, el Sternritter luego hizo una pausa una vez más. Sin embargo, eso no puede ser tan simple ahora que todos los espada tienen una segunda liberación. El resto de los estenógrafos en la cámara murmuraron entre ellos nerviosamente hasta que Batsbe habló. ¿Y por qué no lo sería? Se pregunta. Quiero decir, tenemos los números ya los directores de Squation de nuestro lado. Por muy poderosa que sea la segunda etapa, no debería ser suficiente para abrumar a todos nuestros mejores luchadores a la vez. Ashwalf miró a Batsbe pensativo, pero le dirigió una mirada triste. Eso podría funcionar para los espada de nivel inferior y medio. Pero no se puede decir lo mismo de los 4 mejores. Que están en un nivel completamente diferente. El gran maestro luego miró hacia el mapa holográfico con los símbolos N1. Supongamos que prevalecemos en esta batalla. Necesitamos más que solo números de nuestro lado. En efecto, Ashwalf, dijo Iwatz mientras colocaba sus manos detrás de su espalda. Para asegurar nuestra victoria, necesitaremos mayor fuerza y aliados aún más poderosos para ayudarnos y utilizar el poco tiempo que tenemos para entrenarnos hasta el máximo y más allá. Entonces, el rey Kinki volvió la mirada hacia el resto de sus súbditos. Y luego, cuando finalmente llegue el día del ajuste de cuentas, mostremos a estos enemigos el poder y la gloria del gran reino sagrado. El resto de los Sternritter aplaudieron y gritaron en señal de aprobación mientras Ichigo observaba, impresionado por la determinación de todos los quinceañeros. Bueno, supongo que tendré que prepararme para la próxima batalla entonces, reflexionó el segador de almas mientras miraba a la multitud. Aún así, me pregunto, ¿qué tipo de aliados van a reclutar estos tipos de todos modos? En las frías montañas regionales de la Sociedad de Almas se alzaba un pequeño pueblo en un valle rocoso. A pesar de estar en perfectas condiciones, parecía abandonado y olvidado. Salvo por una humilde alma que golpeaba con fuerza en las minas de las laderas, cavando con su pico para extraer todo el mineral vulnerable, aunque dada la apariencia del lugar, ya parecía seco. Era un joven que parecía alguien de 20 y tantos años y vestía ropa de minero blanca sucia.
Tenía el pelo negro ondulado que le llegaba hasta la frente, brazos musculosos que mostraban su tez atlética, un negro lunar en la mejilla izquierda y ojos azules grisáceos apagados que reflejaban una pérdida de inocencia. Luego, después de terminar de cavar por un tiempo, sacó un relicario escondido en su camisa y lo abrió, revelando una foto de él y Bamabetia sonriendo juntos. Mientras tanto, en un pueblo desconocido y de chabolas dentro del mundo de los vivos, un joven con un sombrero de vaquero sobre la cabeza estaba recostado en el respaldo de su silla, roncando. Su figura corporal era delgada pero ancha. Al mismo tiempo, el resto de su atuendo consistía en pantalones de color marrón oscuro, una camisa blanca abotonada con las mangas arremangadas y un chaleco marrón que la cubría. Al mismo tiempo, la característica que más destacaba en él era el cabello verde oscuro que le caía sobre la cara, que se parecía al de un adolescente al final de su adolescencia. Sin embargo, su siesta fue interrumpida cuando una mujer le levantó la voz. «Vamos, Stark, Olga-san, es tu turno de patrullar». El joven de cabello verde abre los ojos con fastidio y descubre que son de un tono naranja oscuro, junto con dientes que parecen huesos alrededor de su cuello. Antes de levantarse de su asiento. «Está bien, ya voy», hizo pucheros y luego bostezó ampliamente y se almidonó el trasero. Uno pensaría que, como capitán de la guardia de su basura oxidada, me ganaría mucho más respeto por aquí. Bleach. El camino de los 5 reyes capítulo 36. El encuentro en las tierras muertas, un fanfic de Bleach. En el sector norte de Silverstadt se encuentra el Distrito de Investigación y Tecnología, compuesto por varias fábricas, plantas nucleares espirituales y laboratorios. El distrito fue responsable de muchas maravillas tecnológicas dentro de la sociedad de las almas y el mundo viviente durante cientos de años. Desde los autos voladores y los hologramas que se fueron comunes para los ciudadanos comunes hasta los objetos de hechizo utilizados por la Orden de los Kinky. Ahora su último invento fue presentado a Iwabs mediante un holograma. Entonces, ¿este es el método que creaste para contrarrestar la segunda etapa BG9 de los Espada? Preguntó el rey de Kinky. Al mismo tiempo, un hombre alto y anciano con cabello morado y un ojo izquierdo cibernético de color azul se inclinó ante su rey. Sí, su majestad, dijo el Sternritter con voz estoica pero respetuosa y luego dirigió su atención a 4 objetos puntiagudos de plata blanca sobre la mesa de operaciones. Después de más de una década de investigación, finalmente perfeccionó la siguiente etapa en la evolución del combate Kinky, luego levantó uno de los objetos. El Nagel de Southsticks, clavos de la ascensión. Los Nagel de Southsticks, repitió Iwatch. ¿Son una ampliación de los Sunray Love? Preguntó, pero BG9 negó con la cabeza. Oh, no, majestad. Va mucho más allá de la mera expansión. Pues, al implantarse estos mismos clavos, un Kinky podría ascender a un nivel cercano al de un dios. Los ojos de Iwatch se abren entonces con asombro. ¿De verdad? ¿Como en un trascendente? BG9 ascendiendo. Siempre que el mencionado Kinky tenga el potencial de convertirse en uno, e incluso si no lo tiene, el poder otorgado por el clavo, cuando esté incrustado, será más que suficiente para abrumar al segundo lanzamiento de la espada. El rey bajó la mirada al oír la noticia y miró las herramientas potenciadas que había sobre la mesa. Pero solo tienes 4 de ellas. BG9 desvió la mirada mientras buscaba una forma de aclarar la situación. Desafortunadamente, dado el poco tiempo que tenemos, solo pudimos hacer 4, pero aún quedan suficientes clavos para tu guardia personal, intentó razonar, pero Iwabs negó con la cabeza. Lo que deseo no es mi protección, respondió, y BG permaneció en silencio. Sin embargo, reflexionó Iwatch, haciendo que el Sternritter cibernético se animara. Tal vez en lugar de intentar beneficiar a todos los Sternritters o solo a mí, debería ir a por aquellos que pueden dar más beneficios a los demás. Mientras tanto, en las tierras abiertas del mundo de los vivos. No estoy seguro de que debamos hacer esto, murmuró Candual y Toto Lampert mientras la seguía de cerca. Después de todo, aunque ya no sigas exactamente a Barragán, eso no significa que esté dispuesto a seguirnos a nosotros, especialmente teniendo en cuenta el tipo de ciudad que dirige, murmuró el Sternritter de hierro. Pero Lil Toto simplemente puso los ojos en blanco. No podemos evitarlo, ya que son órdenes de su majestad y, además, estamos tratando de negociar con él para que se una a nosotros, no de obligarlo. En el peor de los casos, el coyote diría que no, argumentó, pero Khan no parecía convencido. De alguna manera, dudo que eso sea lo peor que le va a pasar, argumenta mientras el Sternritter de la glotonería gruñe.
Cállate y sigue mi ejemplo, espetó, y Kang se quedó en silencio. Finalmente, después de caminar unos minutos, llegaron a la parte central de una ciudad en ruinas. Prácticamente todos los edificios parecían derrumbados unos sobre otros en una pila. Al mismo tiempo, parecían desgastados y destrozados por el paso del tiempo y las batallas pasadas. Sin embargo, incluso entonces, la ciudad no estaba abandonada, ya que Kandu y Lil Toto podían sentir la presencia espiritual de varios carroñeros que corrían y se escondían dentro de las ruinas. Probablemente como una forma de no querer enfrentarse a los dos Sternritters. Sin embargo, a medida que se adentraban en la ciudad, los carroñeros se volvieron un poco más atrevidos. Primero, en lugar de evitarlos, comenzaron a seguirlos, y luego, más tarde, en lugar de mantener la distancia, se acercaron más y, finalmente, justo antes de que Kandu y Lil Toto pudieran llegar a su destino, se encontraron con una enorme puerta de madera que se encontraba frente a un gran claro y, en ese momento, los carroñeros finalmente se rebelaron. Sin embargo, aunque vestían las ropas pobres y sucias y las rabietas comunes entre los carroñeros de las tierras muertas, algunos detalles se destacaban entre ellos. Algunos de ellos eran arrancar, cuyos fragmentos de máscara rota se podían ver desde sus capuchas. Algunos tenían máscaras huecas que cubrían sus rostros enteros. Mientras que sus ojos tenían escleróticas negras y pupilas doradas brillantes, otros eran Fullbringers o incluso compañeros quinceañeros que tenían sus armas desenvainadas. Mientras que al frente del grupo había un joven vestido de vaquero y una mujer alta y de pecho con un brazo mecánico a su lado. Stark Lilinete y Kakushiba. Bueno, dijo el arrancar, rebosante de sarcasmo. Normalmente, los únicos membrillos que vienen por aquí son un par de soldados acérrimos o oficiales moralistas, pero los verdaderos Sternritters. Luego alarmante con sorna. Eso sí que es digno de admirar. Kandu miró a su alrededor con nerviosismo, mientras que Lil Toto simplemente frunció el ceño. Está bien, miren, entiendo que a ustedes aquí no les importa mucho el reino sagrado, pero necesitamos su ayuda, suplicó el Sternritter de la glotonería, y Stark entonces levantó una ceja. ¿De verdad? Dijo en voz baja. ¿Necesitas nuestra ayuda? Su voz se volvió fría. Después de que tú y tu gente nos dejasteis a todos pudriéndonos. Acusó con rabia mientras su presión espiritual aumentaba con suficiente fuerza para aturdir a los dos Sternritters y hacerlos luchar por mantener su compositor. Sea como sea, no te estamos pidiendo que trabajes para nosotros gratis. Podemos ofrecerte suministros y conseguir mejores defensas, ofreció Lil Toto, pero Stark permaneció impasible. Bueno, sonrió. Debo admitir que esas ofertas suenan tentadoras, dijo en un tono agradable, solo para oscurecerse. Pero esas cosas, en última instancia, son a corto plazo. Luego, Lil Toto y Kang dieron un paso atrás mientras Stark se acercaba a ellos. ¿Qué pasa con la aceptación en las ciudades protegidas o en la sociedad de almas? El castigo por todas las personas a las que dañaste, amenazaste, abandonaste y mataste. Los arrancar continuaron con sus preguntas, pero los Kinky permanecieron en silencio. No hay respuesta, ¿eh? Está bien, aquí está la mía. Stark le dio la espalda al Sternritter. Lárgate de mi ciudad. Lil Toto frunció el ceño ante la respuesta. ¿Entonces estás dispuesto a enfrentarte solo a las fuerzas de Barragán en lugar de ayudarnos? Stark se burló. Oh, ¿ahora admite que perderás contra ese viejo fósil? Hombre, tú, Kinky, estás desesperado. El arrancar le dio a la mujer de cabello rubio una sonrisa condescendiente. Digamos que tenemos aviones para salvarnos, se burló, sin tu ayuda. Lil Toto entonces dejó escapar un suspiro amargo y comenzó a darse la vuelta. Vamos, Kang. Tendremos que encontrar aliados en otro lugar. Sin embargo, justo cuando los caballeros estelares comenzaron a irse, alguien los llamó. Esperen. Gritó la voz, y cuando los dos que estaban en el área se dieron vuelta para ver de dónde provenía, vieron a un hombre de piel oscura con rastas negras adornadas con cuentas y ojos ciegos y pálidos, que vestía una sencilla túnica marrón claro, una capa marrón oscura y empuñaba un largo bastón de madera. Stark entonces levantó una ceja. Tousen, ¿querías hacer un trato con estos membrillos? El hombre ascendiendo. No podemos permitir que los agravios del pasado nublen nuestro juicio, Stark. Especialmente para aquellos que realmente necesitan nuestra ayuda. El hecho de que estén dispuestos a ofrecernos suministros y protección solo lo demuestra aún más, luego miró hacia los dos membrillos. Y además, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir para lidiar con las hordas de Oyou. Stark miró a Tousen por un momento y luego se encogió de hombros.
Lo que usted diga, jefe, miró a los dos severos. Muy bien, ustedes dos, pasen, ordenó el arrancar mientras comenzaba a caminar hacia el pueblo, y el resto de los carroñeros bajaron sus armas. Al mismo tiempo, Kang y Litvaro lo siguieron más allá de la puerta del pueblo. Al entrar en el asentamiento, Kang y Liltoto se sorprendieron al ver lo grande que era el lugar y lo que había construido en él. Cientos de puentes de madera bordean los edificios en ruinas y muchas chozas y casetas, construidas fuera o dentro de las habitaciones de la estructura y por lo que se puede ver desde la distancia. Varios molinos de viento gigantes fueron construidos sobre las ruinas, probablemente cortando como fuente de electricidad. Mientras los dos soldados seguían caminando, vieron a más ciudadanos escondidos en las chozas o mirándolos con desprecio, mientras que los demás, como los niños, apartaban la mirada o se escondían detrás de sus padres. Sin embargo, Kangdu y Liltoto hicieron todo lo posible por ignorarlos a pesar de la fría bienvenida, incluso cuando todavía sentían una persistente intención asesina en la mayoría de la población. Finalmente, llegaron a la cabaña más grande del pueblo y entraron en ella, junto con Tousen, Stark y Kaku. Unos minutos más tarde. Ya veo, reflexionó Tousen mientras repasaba toda la información que le habían contado los dos Sternritter mientras bebía un tazón de sopa. Los Hoyos planeaban lanzar una invasión en menos de 3 días sobre la ciudad plateada, y quieres que Stark luche contra espada. Debido a que todos ustedes están superados por su segunda etapa, el hombre tomó otro trago de su sopa. No es de extrañar que vengas a buscar nuestra ayuda. Las mujeres con el brazo mecánico no están convencidas. Bien, entonces el espada tiene una segunda forma ahora. No es gran cosa. Todavía tienes este Ichigo alternativo o lo que sea y muchos otros Sternritters para luchar contra ellos. Estoy de acuerdo, dijo Stark. Quiero decir, ya derrotaste a 3 de ellos tú solo. Así que no veo por qué necesitas mi ayuda. Kang dejó escapar un suspiro de derrota. Nos sobreestimamos, Stark, dijo el Sternritter mientras ajustaba su asiento. En este momento, solo uno de nosotros, los Sternritter, fue capaz de derrotar a un espada en su segunda etapa por sí solo, y Roberta Cotrone estaba entre los caballeros más poderosos y hábiles que tenemos. Mientras que el espada en cuestión solo estaba en el 9º puesto. Liltoto interviene entonces. No solo eso, sino que los otros dos espadas ni siquiera pueden considerar una victoria para el reino sagrado, no solo porque ya han sido reemplazados. Sino también porque uno de los que murieron ni siquiera tenía una segunda etapa, y el otro necesitaba ser derrotado por Ichigo Kurosaki. Un tipo destinado a derribar a los Barragan. El arrancar se quedó boquiabierto, desconcertado y asustado, al oír la noticia. Vale, ¿qué pasa con los directores de la ecuación? ¿Seguro que pueden ayudarte? Preguntó, pero Khan empresarial con la cabeza. La mayoría de ellos no son más poderosos que la mayoría de los Sternritters, y ninguno de ellos se ha enfrentado ni ha derrotado a una espada en sus formas de segunda etapa, explicó el Sternritter de hierro con gravedad y luego miró fijamente a Stark. Sin embargo, si tenemos otro luchador de nivel espada de nuestro lado y uno de alto rango, podría inclinar la marea de esta guerra a nuestro favor. El hombre de cabello verde miró entonces a los dos Sternritter por un momento y dejó escapar un largo suspiro. Miren, lo entiendo. Mis viejos compatriotas los superan en armamento y necesitan combatientes poderosos que los respalden, bajó la mirada. Sin embargo, yo no soy uno de esos combatientes. Stark, dijo Tousen, pero el arrancar continuó. Ignorando el hecho de que no he estado en una pelea seria en aproximadamente 20 años. No arriesgaré mi vida por personas que traten a mis camaradas como basura. Incluso si eso significa colocar un objetivo masivo al que Barragan pueda apuntar. ¿Y crees que tú o nosotros podemos encargarnos solos del rey hueco si viene a por nosotros? ¿Después de que devastaste el propio reino sagrado? Desafió Tousen, lo que hizo que Lilinete dudara. Stark, comenzó a hablar el Shingmai mientras miraba a su amigo. Puedo entender tu amargura hacia aquellos que te hicieron daño a ti y a tus amigos. Pero como ya he dicho antes, no puedes permitir que esa maldad nuble tu juicio. Entonces el arrancar giró la cara mientras Tousen continuaba. Sobre todo cuando podríamos perderlo todo si nos negáramos. Stark entonces miró a su jefe, luego a Kaku, quien parecía estar de acuerdo, ya los dos Sternritter. Quería rechazar la oferta de Kinky. Decir que podía arreglarla solos. Que él podía derrotar a todo el ejército de Barragan por sí solo. Sin embargo, en el fondo, sabía que solo se estaba engañando a sí mismo. Sabía que la única razón por la que su antiguo rey no lo persiguió y masacró a todo el pueblo era que priorizaba la destrucción de Kinky sobre castigarlo por su traición.
Claro que no estaría solo luchando contra los espada y sus compinches, pero la mayoría de sus camaradas de aldea no son vitales para manejar al ejército arrancar. Con Tousen como el más cercano, probablemente no sería suficiente ni siquiera entonces. Así que, independientemente de si quería o no, al final no tenía muchas opciones, excepto quizás una. Está bien, los ayudaré, Quincies, a luchar contra los arrancar, pero primero tendrán que...